Nos encontramos con el doctor Luis Miguel Gómez para hablar de inocuidad alimentaria. Doctor Luis Miguel, ¿qué tan sano es la proteína que se produce para el consumo humano? ¿Hemos avanzado en esos estándares en la industria de la producción de proteína? Definitivamente sí, la industria cada vez es más consciente de que está generando un producto que impacta la salud de las personas, y en eso podemos hacer tres claridades o tres puntos importantes. El primero es la calidad desde el punto de vista físico, el segundo químico y el tercero microbiológico. Cuando hablamos desde el punto de vista físico, estamos hablando de un alimento que pueda tener todo el contenido de minerales adecuado, óptimo para la salud humana, ni más ni menos, en sus debidas proporciones, y que ayuden a llenar un requerimiento, además que favorezcan la salud. El segundo, el químico, son alimentos mucho más inocuos desde el punto de vista de los metales pesados. Son alimentos que se cuidan mucho de no tener arsénico, de no tener plomo, de tener otros metales que podrían volverse generadores de enfermedades cancerosas. Y el tercer punto es el microbiológico, y es como dichos alimentos son realmente bastante inocuos, sanos, y que no contienen bacterias patógenas que puedan generar alguna enfermedad en los humanos, tipo diarreas o lo que conocemos como enfermedades transmitidas por los alimentos, y que en realidad son una de las grandes causas ahora de hospitalización y de agregar altos costos al sistema de salud en nuestro país. Hablemos un poco de cómo ha sido ese avance en cada vez más hacia la inocuidad alimentaria, es decir, qué prácticas se han abolido que antes eran prácticas normales, y a través de la evolución y la ciencia se ha determinado, por ejemplo, dejar de hacerlo. Sí, hay más que prácticas, han sido una conciencia sobre algo que se conoce como la bioseguridad, es decir, cómo nosotros garantizamos que los animales se mantienen en un ambiente limpio, y que nosotros como seres humanos y como profesionales del agro, como médicos veterinarios responsables de la producción o como también zootecnistas, no vamos a llevarle enfermedades a las aves, y por ende vamos a garantizar que ellas tengan una salud con unos controles estrictos. Vamos a impedir también que algunas personas que están constantemente visitando avícolas empiecen a transmitir las enfermedades de un lado para otro, y también el flujo de los camiones. Entonces todo esto nosotros lo enmarcamos dentro de lo que es las prácticas adecuadas de bioseguridad para mantener las aves totalmente sanas, para que ellas puedan luego servir de fuente de proteína animal también con un producto inocuo. Y otro aspecto muy importante es todo el avance que ha tenido la biología molecular a través del diagnóstico, en mejorar las herramientas de diagnóstico y las capacidades de nosotros poder saber que los pollos, y que específicamente los animales de producción, puedan contener patógenos, y esos patógenos nosotros seamos capaces de establecer esas prácticas de control, diagnóstico, prevención, en los tiempos que se requieren y en los momentos donde va a ser estratégico intervenir dichas prácticas y estrategias. Estas prácticas de inocuidad alimenticia en la producción, digamos que no es lo mismo para la gran industria que para los pequeños productores. ¿Cómo podemos, o cómo se garantiza más bien en esos pequeños productores, que los estándares de calidad, no tanto por la calidad en sí, sino por la salud de quien la consume al final, sea óptima? ¿Eso se puede trabajar también en ese sentido? Sí, los pequeños productores tienen una gran responsabilidad, en gran parte porque no tienen los recursos y no tienen las herramientas suficientes para poder llevar todo a una gran escala. Y digamos que esa necesidad de poder tener esos grandes productores y pequeños productores clasificados es una de las ventajas que nosotros podamos digamos, clasificar hoy en día desde el punto de vista de regulación. Cuando nosotros tenemos un pequeño productor, es importante que ese pequeño productor pueda estar agremiado, para que a través de esa agremiación pueda establecer unos controles que realmente le permitan generar un producto inocuo y que realmente tenga las condiciones de la misma calidad de un gran productor. Hablemosle ahora a los consumidores.
¿qué decirle a esos consumidores? ¿Qué tips se les pueden dar como recomendaciones a la hora de elegir una proteína de origen animal que tenga buena asepsia, que tenga buenos manejos, que tenga un enfoque hacia la salud del consumidor final? Sí, yo creo que hay unos puntos claves, unos tips que uno pueda considerar. El primero es comprar fuentes de proteína animal, llámese aves, cerdos, peces, en lugares conocidos con una etiqueta INVIMA, donde se pueda garantizar las características nutricionales. Leer las etiquetas es bastante importante, y eso nos garantiza también que haya unos estrictos controles de calidad desde el producto hacia atrás. Entonces, cuando un producto tiene una etiqueta, cuando un producto es de una marca conocida y lo compramos en un lugar confiable, entonces sabemos que hay unas buenas prácticas de bienestar animal, que los animales son tratados justamente bajo sus condiciones habituales de vida y de comportamientos. Lo segundo es que están supervisadas por un médico veterinario que garantiza que estos animales van a tener permanentemente un tema de salud. Y tercero, que hay unos controles adecuados desde el punto de vista de la inocuidad y sanidad de los alimentos, es decir, que no hay metales pesados, que no hay bacterias patógenas o que no hay enfermedades transmitidas por alimentos dentro de ese animal que luego puedan perjudicar a los seres humanos y ocasionarles una enfermedad, inclusive hasta consecuencias más a largo plazo como enfermedades autoinmunes tipo Guillain-Barré o otras como esclerosis múltiple. Hablemos de ese mito que hay de la producción de animales, que les inyectan cosas, que hay un afán porque la producción se acabe, ciclos más rápidos. Eso, digamos, ¿qué tan cierto es y cómo afecta la inocuidad alimentaria? ¿O es más bien un mito y la industria se está regulando, obviamente sacando el máximo provecho, pero regulando? Sí, hay que decir dos cosas, es medio verdad, medio mito. La primera es que sí, los pollos hoy en día crecen mucho más rápido. Hace aproximadamente 50 años teníamos pollos que se demoraban 4 y 5 meses para poder estar listos para ser consumidos, y hoy ya tenemos un pollo listo al día 32, es decir, de aproximadamente un mes. Esto no se ha logrado ni con hormonas, ni con inyecciones, ni con nada, sino que se ha logrado por el avance genético en las aves y el avance en la nutrición. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, es posible reducir mucho el tiempo, logrando los mismos pesos finales, y esto ha posibilitado que seamos más eficaces en la producción. Esto no es del todo malo, porque esta carne es totalmente sana, es totalmente benéfica, no tiene residuos hormonales, no tiene productos contaminantes, y tiene un beneficio porque no olvidemos que aproximadamente en el año 2050 vamos a tener aproximadamente casi una población de 9.000 millones de personas en el mundo. Entonces nosotros tenemos que buscar también las prácticas para ser más eficiente con los recursos, es decir, con lo mismo sacar más, porque vamos a tener que alimentar más personas. Eso es lo que se llama seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que garantizar los recursos para las personas que vienen, para las personas que van a estar en las generaciones siguientes, porque definitivamente la población crece a pasos agigantados y la población hay que alimentarla de alguna manera. Entonces eso se ha logrado a través del avance genético. Y el otro tema es que las aves realmente se producen en ambientes más sanos, más controlados, y no es cierto que tengan dosis de hormonas. Me explico. La dosis, para que una hormona funcione desde el punto de vista de la fisiología, tendríamos que poner una inyección a cada pollo aproximadamente cada 2 horas. Esto en un galpón solamente de 20.000 pollos es una práctica prácticamente imposible, además de eso, la dosis de la hormona terminaría siendo más cara que el pollo mismo. Entonces, yo como nutricionista, como médico veterinario que he hecho fórmulas de alimento para animales, completamente tajante, los pollos no tienen hormonas, y ese no ha sido su mecanismo de crecimiento y de aumento de eficiencia. Luis Miguel, podemos darle la tranquilidad a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, de que la industria está comprometida con la inocuidad alimentaria, de que hacia ese punto seguimos caminando, y que es un ecosistema que produce alimentos cada vez de mejor manera para la salud humana. Totalmente sí. Desde el punto de vista de la cadena de producción alimenticia hay unos controles bastante estrictos que garantizan,
por ejemplo, que hay unas enfermedades que se transmiten de animales a humanos, las enfermedades zoonóticas, donde se hace un control de ellas, donde se está constantemente tomando muestras para mirar qué tan contaminados puedan estar y realizar los debidos controles de desinfección, de tratamiento, de poder contrarrestar las bacterias o microorganismos que puedan venir a través de los animales. Hay otro tipo de enfermedades que son las enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, los pollos o los cerdos o los animales de producción se vuelven reservorios, ellos no sufren la enfermedad, pero cuando llegan a un hospedero como el humano, estos sí generan una enfermedad, y esto hoy en día se está ganando mucha conciencia y se están haciendo muchos controles. Estoy hablando de Salmonella, de Campylobacter, de Listeria, de Escherichia coli, por ejemplo, donde cada vez más se genera conciencia, cada vez más hay entidades reguladoras de salud con nuevos programas y nuevos controles para poder definir y garantizar que todo lo que sale de una granja sea lo suficientemente sano, que no genere consecuencias en los humanos, y que podamos manejar el concepto de sanidad desde la granja a la mesa.